con esta parte. Bueno, la idea fundamental es empezar a mirar efectivamente cómo podemos empezar a integrar con los estudiantes el uso de esta herramienta. Vamos a mirarlo acá. Ya todos aquí lo pueden ver. Aquí. Cómo esta herramienta la podemos integrar para que los estudiantes y el profesor puedan corroborar el tema de los estados del tiempo. Entonces, por ejemplo, efectivamente, que los estudiantes empiecen a valorar en qué casos ocurren estos cambios. También, por ejemplo, habría que empezar a preguntarse cosas. Por ejemplo, ¿qué incidencia tiene la temperatura en términos de los cambios climáticos? ¿Dónde encontramos la temperatura? ¿Dónde vemos que los cambios de temperatura generan transformación en otros procesos? Entonces, por ejemplo, esto llevaría a que nuestro mapa conceptual que estamos mirando nos empezara a hacer preguntas y a integrar nuevos conocimientos que el profesor que se está formando tendría que empezar a preguntarse, por ejemplo. Tendría que preguntarse, por ejemplo, acerca de qué pasa con estos cambios. ¿Qué ocurre cuando hay cambios abruptos? Por ejemplo, pensemos cuando el agua del mar cambia drásticamente de calor, sube muy rápido de calor. ¿Qué pasaría? Pues se vuelve muy rápido, se va a volver gaseoso. Y ese cambio, ¿qué va a generar? Pues va a haber alguna fricción que genere viento. Y el viento en el mar, ustedes saben que genera olas y esto nos podría hacer algunos daños en la sociedad. También podemos ver que gran parte del agua podría, por evaporación, perderse y podríamos perder un recurso muy importante en la sociedad, en la humanidad. Entonces, cuando empezamos a hacer un análisis de este estilo y empezamos a consolidar algunos conocimientos, pues tenemos que hacernos preguntas de este otro orden. Por ejemplo, ¿cómo se llama este proceso que lleva de lo sólido a lo líquido, de lo líquido a lo sólido, de lo gaseoso a lo sólido o de lo gaseoso a lo líquido? Eso implicaría muchos conocimientos que debemos tener a la hora de enfrentar un proceso de aprendizaje por indagación. Entonces, quisiera pedirles el favor que escribamos aquí, en este otro documento, tenemos aquí, con el grupo número 3, por favor, aquí, escribamos algunas preguntas. ¿Qué saberes previos se están utilizando en las explicaciones? Un segundo. ¿Qué saberes previos se están utilizando en las preguntas? ¿Qué saberes previos? Espera un momentico que no quiere compartir, ya va a compartir. Estamos con el grupo número 3. Aquí, por favor, grupo número 3. Entonces, estas son preguntas que tendrían que hacerse los profesores que van a formar a otros niños con una metodología de indagación. Entonces, la pregunta allí es, ¿qué saberes previos se están utilizando para las explicaciones? ¿Qué necesitamos saber para explicarle a los niños? ¿Qué necesitamos saber? ¿Qué saben los niños para poderle explicar? ¿Qué saberes previos se están utilizando en las preguntas? Por ejemplo, sobre escala numérica. Quinto de primaria. ¿Cuándo un niño en quinto de primaria ha utilizado escalas con signos negativos? Por ejemplo, esa es una pregunta que vale la pena hacerse y cuestionarse si la podemos utilizar. Porque estamos suponiendo que estamos en quinto de primaria, precisamente. Bueno, otra pregunta. ¿Qué saberes previos se están utilizando en las preguntas? Porque no solamente estamos en el tema de trabajar, sino en el tema de preguntar cosas. Otra pregunta importante. ¿Qué saberes físicos se requieren para el desarrollo del tema?
por ejemplo, físicamente tenemos que saber acerca de la temperatura. Tenemos que saber cosas tan sencillas como esta. Por ejemplo, que los cubos de agua, si yo los coloco dentro de los cubos que están solidificados, que están sólidos, si yo los coloco dentro de un recipiente de agua, que es nuevamente agua, pero que está en estado líquido, uno encuentra que ese sólido flota sobre el agua. Bueno, eso generaría preguntas. ¿Cómo así que el agua flota dentro del agua? Pero dependiendo del estado en el que se encuentra. ¿Qué pasaría si tenemos un gas o agua en forma de gas debajo del agua? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si la congelamos? Son preguntas físicas que hay que saber. Otras preguntas, ¿qué saberes se requieren para contestar estas preguntas? Por lo tanto, el profesor que vaya a orientar una clase por indagación tiene que empezar a formularse todos estos cuestionamientos que le permitan orientar la clase y en mitad de este proceso formar a los estudiantes para la investigación, es decir, formar los investigadores. Muy bien. Ahora quisiera pedirles el favor que avanzáramos con el documento número 4, dice el grupo número 4, donde pues se hace necesario que los estudiantes, en este caso los niños de quinto de primaria, tendrían que en la mitad de este proceso tener a disposición sistemas de información o recursos que tengan material que les permita buscar información. Y dentro de esa información que estamos buscando, por ejemplo, una pregunta sencilla: ¿cuál es la fórmula química del agua? ¿Cuáles son las características físicas del agua? ¿Qué estrategias tiene una persona para encontrar esa información? Necesitamos saberlo, necesitamos no solamente que vaya a busque, sino que el estudiante tenga estrategias para buscar la información. ¿Cómo valoró esa información que encontró? Esa es otra pregunta para el estudiante de quinto de primaria, y preguntémonos para el profesor que se está formando. Entonces, el profesor que va a preparar la clase, ¿cómo valora esa información encontrada a través de Internet? ¿O la encontró en un libro de texto? ¿O la encontró en un libro de la biblioteca? ¿Cómo es que valora esa información? ¿Será que la valora por las representaciones que tiene acerca de ese conocimiento? ¿O la valora porque está escrita por un autor de reconocida trayectoria? ¿Cómo valora esa información? Porque tiene, por ejemplo, muchos elementos estéticos, porque es probable trabajar en este recurso, con estos recursos. ¿En qué formato se encuentra esa información? No es lo mismo encontrar la información en un libro que en un periódico o, por ejemplo, en un documento PDF o en una gráfica o, como lo encontramos hoy en día, en un video o en un audio. ¿En qué formatos y con qué formatos podría trabajar el profesor para empezar a responderle al estudiante preguntas que el profesor ha empezado a dirigir, por ejemplo, acerca de cuáles son las características físicas del agua? ¿Será que si el agua, por ejemplo, está congelada, pesa más que si está líquida? O si es gaseosa, ¿cuál pesa más? ¿Cuál pesa más y por qué? Esas serían preguntas que habría que hacer. Entonces, preguntarse, por ejemplo, ¿cómo así que algo que pesaba antes 1 kilo, si yo peso 1 kilo de agua fría, congelada, que es unos cubos de hielo y pesan 1 kilo, ¿cómo así que si lo coloco en un recipiente, le aplico calor, ese kilo flota? ¿Cómo así? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué ocurrió con las moléculas? Esas moléculas, ¿cómo están en ese momento? ¿Qué efecto tiene el calor sobre las moléculas del agua en el estado que se encuentre? Habría que preguntarse cada uno de estos elementos. Por lo tanto, es importante que se empiecen a contestar estas preguntas, tanto, ojo con esto, el profesor que va a formar a los estudiantes, como los estudiantes que se están formando, en este caso los niños de quinto de primaria. Y quisiera tocar el tema del grupo 5, documento 5, aquí quiero compartirlos. En el chat les comparto este documento y lo ven ustedes, este grupo 5. En este sentido, la idea de trabajar con indagación es que se formulen hipótesis.
En este caso, necesito que los profesores que se están formando, necesito que empiecen a mirar qué aprendizajes provoca esta estrategia basada en la indagación. ¿Qué está logrando? ¿Será que los estudiantes están adquiriendo habilidad para aprender por sí mismos? ¿Será que los estudiantes están adquiriendo la posibilidad de leer más, de comparar información en diferentes formatos o comparar información de diferentes fuentes? ¿Qué preguntas son pertinentes en el proceso de la indagación? Y me refiero a la indagación progresiva. ¿Qué preguntas estarían allí, serían las oportunas en cada uno de los procesos? Por ejemplo, hagámonos la siguiente pregunta. Si a un estudiante empieza a ver que el agua cuando está en estado sólido, está congelada y la calientan en un recipiente y se empieza a convertir en líquido y salen burbujitas del agua, ¿qué es lo que está pasando allí? Entonces podríamos plantearnos la pregunta, ¿será que el agua ya tenía oxígeno? ¿Cómo podemos corroborar que el agua ya tenía oxígeno, por ejemplo? Otras preguntas, ¿qué competencias científicas se desarrollan? Que podamos observar que se desarrollan. Y por competencias científicas, recordemos que necesitamos que los estudiantes tengan un nivel de observación científica, que tengan en cuenta los fenómenos a partir de sus características, de sus elementos, de sus relaciones, que los estudiantes puedan cotejar sus conocimientos científicos adquiridos, que puedan verbalizarlos y que puedan comunicarlos. ¿Que el material educativo favorece el aprendizaje por indagación? Sería una pregunta muy importante desde el punto de vista de la hipótesis, porque yo puedo decir, ¿este material educativo favorece o no favorece, por ejemplo, el proceso del aprendizaje de los estados del agua? Y podría decir por qué favorece y por qué no favorece. Y en el aula de clase, el profesor podría mirar y cotejar con diferentes casos en qué momentos, con qué estudiantes sí favoreció o no favoreció. Si, por ejemplo, mi hipótesis es que, mirando unas preguntas anteriores, si mi hipótesis es que los estudiantes a partir de la indagación mejoran su capacidad de observación y de descripción, y encuentro que el material no favorece la descripción o no favorece la observación, pues tendría que empezar a valorar desde ese punto de vista y con la experiencia de aula podría recoger información para poder transformar mi actividad de aula, para transformar también la actividad de los estudiantes para aprender. Si el material, bueno, favorece o no favorece. Por último, quisiera tocar el documento número 6, que sería el final que tenemos aquí. Voy a compartirlo. Este está acá. Y aquí teníamos necesidad de enfrentarnos con los docentes en formación. Y es empezar a plantearse preguntas: ¿cómo valorar el medio para enseñar y para aprender? ¿Cómo podemos evaluar esos medios que tenemos para evaluar, para enseñar y para aprender? Por ejemplo, veamos algunas cosas con respecto a este material. Pues, por ejemplo, aquí el material pues nos da algunas posibilidades, pero pues el material en cierto sentido es un material cerrado para un profesor que no sepa manejar GeoGebra. Entonces, por ejemplo, si nosotros aquí descargamos esta herramienta y la abrimos con GeoGebra, que fue con lo que se hizo esta herramienta. GeoGebra es un software especializado en el tema de las matemáticas. Digo yo especializado, pero realmente es una plataforma que permite hacer software educativo y materiales educativos que permiten interacción. Entonces, por ejemplo, en este caso, este recurso lo podemos tener acá pendiente y podríamos hacerle algunos ajustes a este material de tal suerte que podemos estar visualizando otras opciones en él. Supongamos que yo quiero, en este caso, quiero escribir aquí la palabra sólido, por ejemplo, sólido,
cuando ocurra alguna condición. Voy a agregar este sólido y, por ejemplo, a mi modo de ver, estéticamente no se ve muy bien la palabra sólido. Aquí se vería mejor, un poquito más grande. Vamos a colocarla más grandecita. Puedo dejarla de un color que me interese a mí. Por ejemplo, puedo darle un azul o puedo cambiarle ese fondo, por ejemplo, en este caso. Podríamos darle aquí un color azul a la letra. Podríamos darle un color rojo para llamar la atención. Por ahora dejémoslo de color azul. Y esta palabra puede aparecer en el momento que yo deseara, dependiendo de este deslizador que tengo aquí en la parte derecha. Entonces, por ejemplo, aquí siempre aparece sólido. Vamos a mirar en las propiedades de este objeto. Esto es parte de la programación que se hace en esta herramienta y podemos ver que este recurso, este gráfico que está aquí, aparece solamente cuando hay una variable que está en un intervalo. Aquí vamos a darle a este mismo texto, le vamos a dar esa misma condición y decimos que él aparezca solamente en este caso. De tal manera que cuando la persona esté trabajando, pues le va a aparecer aquí el texto cuando aparece sólido y podríamos también decir cuando aparezca líquido, cuando aparezca gaseoso. Esta decisión que hemos tomado de agregar un elemento adicional es posible si el profesor tiene preparación en el uso de estos recursos, en la creación de material educativo. Como veíamos con el grupo de profes transversales al inicio de este workshop, vemos que los profesores transversales han manejado muchas estrategias, sobre todo de trabajo colaborativo entre los profesores, para poder hacer material educativo. ¿Qué quiere decir? Que ellos han entrado en ambientes de producción para poder empezar a entablar relaciones con el conocimiento. En este caso yo quise agregarle esta información. Como yo conozco el programa por dentro, podría mirar, por ejemplo, cuál es la cantidad de grados exactamente que aquí está fluyendo. Entonces, por ejemplo, acá le puedo decir que quiero colocar el valor de una variable. Aquí voy a decirle que el valor de esta variable B, aquí le voy a colocar centígrados. Vamos a darle negrilla para que se vea mejor. Y aquí entonces puedo empezar a ubicar los grados que está señalando allí. Permítame, agrandemos este texto. Vamos más grande. Aquí. Y ahora, por ejemplo, ya no solamente tenemos el recurso del texto, sino que tenemos el recurso del dato de manera digital. En esta parte teníamos un referente análogo, aquí tenemos otro referente pictórico, y lo que estamos viendo es que, por ejemplo, personas que se han dedicado a hacer material educativo para poder llevar el conocimiento con los estudiantes, tienen que pensar en cada uno de estos elementos que nos ofrecen estas herramientas que en la actualidad con las que nos permiten trabajar. Así, y las cosas que ustedes observan, que estamos visualizando, pues tenemos que pensar si estos ejemplos que observó requieren pruebas. ¿Cómo las podemos hacer esas pruebas? Por ejemplo, si las podemos hacer presenciales, reales, o las podríamos hacer virtuales. ¿Cómo podemos hacer en un entorno, por ejemplo, como la plataforma de GeoGebra, unas pruebas que fueran, por ejemplo, virtuales? Podríamos hacer pruebas reales con los estudiantes, diciéndoles, por ejemplo, tomen un recipiente de agua, llévenlo a la nevera. Habría que pensar también, cuando se trabaja en aprendizaje por indagación, de los cuidados que deben tener los niños en el manejo de los instrumentos, de las herramientas, de los objetos sobre los cuales vamos a trabajar, para que la experiencia resulte significativa y los niños puedan experimentar y puedan empezar a adquirir habilidades científicas o desarrollo de competencias científicas. De lo más importante que tenemos que encontrar los profesores cuando nos estamos formando y cuando estamos en ejercicio es valorar los cambios que se dan en la práctica a la hora de incluir una metodología como la de indagación. Si bien nosotros tenemos que, como profesores en las universidades, formar estudiantes con el ejemplo,
porque resulta complicado decirle a un estudiante de pregrado en una licenciatura, no, pues ustedes aprendan sobre indagación y dicten una clase de indagación. Eso está muy bien, digámoslo desde el punto de vista de la intención, pero mientras los profesores no mostremos una sesión, una clase nuestra por indagación, ojo con esto, para que el profesor, el estudiante que le estamos enseñando, aprenda para que otro estudiante aprenda, es casi que un proceso de metaaprendizaje. Él aprende para que otro estudiante aprenda, tiene que aprender no solamente el contenido, sino las maneras de enseñar para poder llevar ese conocimiento a otras personas y con ellas producirlo. Cuando estamos pensando en manejar estos recursos y en trabajar con aprendizaje por la indagación, viene una pregunta importante y es, ¿qué ejemplos usted ha observado? En este caso, por ejemplo, les preguntaría, si estuviéramos simulando una clase, ¿qué ejemplos se dieron acerca de los cambios o de la incidencia que hubo de utilizar la metodología de indagación? ¿Qué pruebas se dieron? ¿Y esas pruebas para qué me sirven a mí? Pues esas pruebas me sirven para valorar las hipótesis que yo hice acerca del uso de esta estrategia, que es la estrategia de enseñanza de las ciencias mediante la indagación. Bueno, ya para finalizar, permítanme. Permítanme, me ubico acá nuevamente en la presentación y veamos algunos aspectos a tener en cuenta. ¿En qué momentos? Y esta sería una pregunta para los profesores cuando van a trabajar la indagación. ¿En qué momentos el estudiante pudo desarrollar la observación? ¿En qué momentos pudo descubrir, comparar, clasificar, formular preguntas investigables, plantearse la manera de buscar e interpretar la información, revisar las fuentes? Cuando el estudiante pudo proponer sus hipótesis y verificar sus predicciones, si el estudiante es capaz en ese sentido y el profesor cuando vaya a orientar la clase, cómo puede apoyar el diseño de esos experimentos para que puedan responder la pregunta que el profesor ha direccionado, ha orientado, cómo pueden analizar los resultados obtenidos y cómo pueden proponer estrategias que den cuenta de los resultados y sobre todo, finalmente, para que los estudiantes puedan argumentar lo que ellos aprendieron, es decir, cómo construyeron conocimiento a partir de procesos de indagación y en la mitad de ese proceso adquirió destrezas y habilidades para poder investigar, es decir, cómo estamos formando profesores y cómo estamos formando con la indagación. Bueno, por último, quisiera dejarles mi correo electrónico y pues darles las gracias a todos ustedes y permítanme decirles que son muy gentiles en su participación y en su asistencia a este taller del workshop organizado la Universidad Surcolombiana y que la profesora Martica Mosquera ha tenido la gran gentileza de invitarme. Y bueno, adelante, como sabes, Martica, estamos siempre pendientes de todos estos procesos académicos y científicos que nos congregan. Muchísimas gracias. Oh, profe Francisco, muchísimas gracias, aunque no pude pues, estar realmente 100% concentrada, pero realmente nos dejas valiosas enseñanzas. La herramienta también estuve tratando, inclusive estaba escribiendo allí que no había podido, pero ya, era por lo que estaba de pronto en el celular, era una cuestión así, entonces me parece muy importante y sobre todo, digamos, dejar el hecho que pues vamos a tener que seguir interactuando por el Padlet. Entonces, no sé si de pronto alguna de las personas que está por allí quiere compartir, no sé, porque allí en el chat pues se han dejado agradecimientos, todo eso, pero si alguien en vivo puede usar estos minuticos para dejarte un mensaje, porque pues de nuestra parte es solamente agradecer, igual ahorita nos vamos a ver en la sala para compartir pues un momentico de conclusiones, ¿no? Pero no sé si alguien quiera por aquí un momento dejar alguna razón, alguna cuestión. Un mensaje.
Quisiera hacer un comentario, Martica, no sé, en mitad de... Se me salió, se cayó internet. No tuve internet durante unos 3 minutos. Sí. Pero bueno. Pues ahí era donde yo estaba escribiendo que no podía interactuar, pero ya luego me di cuenta cuando te devolvió y no fue realmente mucho tiempo. No fue realmente mucho tiempo y no hubo ningún problema y por lo menos no superé el taller. Yo de verdad que estoy súper agradecida. Igual aquí vamos a seguir trabajando y todo eso, entonces... Pues yo no sé, están como que no quieren comentar nada. Aquí te dejan muchas gracias, que muy amable. Entonces, yo pienso que muy seguramente ahorita en el taller general, en el taller de conclusiones, pues ahí la gente te dirá alguna cosa más. Entonces te dejo 5 minuticos para que te tomes un tinto. Y por allí dejó José el link para la sala, pero es la sala de siempre, el auditorio. El auditorio del workshop. Del workshop, Martica, sí. muchas gracias por esta invitación. Bueno, no, Pachita, a ti yo definitivamente qué pena que digo yo que a veces resultó ser demasiado coloquial, pero lo hago primero pues porque sabes del aprecio, el cariño, pero sobre todo el respeto por ti y por el magnífico trabajo que haces. Entonces yo en nombre de todos los de mi universidad quiero agradecerte, los que no son de la universidad, o sea, de todas las personas, quiero agradecerte muchísimo por tu entrega, por tu trabajo, pero sobre todo por esas reflexiones tan grandes que nos dejas. Martica, muchas gracias, muy amable. Feliz tarde. Ya entramos entonces al otro lado. Muchísimas gracias por la información. Allí Andrés Felipe también te está dejando saludos, Audrey también te dejó saludos, entonces muy seguramente ahorita en la sala te los darán, ¿listo? Muchas gracias, Martica, muy amable. A todos, feliz tarde. Entonces, que estén muy bien. Me desconecto de aquí y me conecto al otro, ¿listo? Igual, ya también voy para allá. Muchas gracias. A todos, feliz tarde y muchas gracias por su asistencia. No se va a perder por el camino. No, señora. Muchas gracias a todos por conectarse, por habernos acompañado. Un abrazo muy, 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 muy grande. Muchas gracias a ti también por tus aportes, por los comentarios y por todo.